Vamos a Primera de Corintios. En Primera de Corintios estamos hablando con una iglesia que se caracterizaba, hemos dicho anteriormente, hermano, en Primera de Corintios hemos hablado ya las últimas semanas y meses acerca de una iglesia que tenía una característica propia y común. El apóstol Pablo les habla y se dirige a ellos como a carnales, como aunque creyentes profesantes, y voy a repetir esa expresión, creyentes profesantes, es decir, ellos decían ser hijos de Dios, decían ser cristianos, decían conocer al Señor, pero en su vida diaria, en su diario vivir, pues eran sus pasiones y sus deseos y sus propios pensamientos quienes predominaban y gobernaban sus decisiones por encima de la palabra del Señor. Por tanto, Pablo les cataloga y les llama: ustedes sois ¿qué? Carnales, niños en Cristo, inmaduros, inexpertos, ¿sí? Inexpertos en la palabra, inmaduros, ya que se resisten a obedecerla, a someterse, a hacer cambios y ajustes en su vida, porque déjeme decirle, hermano, ciertamente la salvación depende de Dios. ¿Amén o no? Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros no tenemos nada que hacer para ser salvos, solamente arrepentirnos y creer. Pero la salvación no depende ni descansa en nuestras obras. Lo aprendimos en esta mañana en la clase bíblica, ¿sí recuerda? ¿Somos justificados por las obras o por la fe? Por la fe puesta en Jesucristo. Pero, aunque la salvación, el ser libre de la condenación eterna depende del Señor y no de nosotros, la vida cristiana, escúcheme, y una vida de santificación, ¿sabe de quién depende? Depende de usted. Voy a repetir eso. Vivir una vida en santificación depende de usted, mi querido hermano, mi querida hermana, depende de mí. Porque el Señor Jesucristo, aunque habita en el creyente, el Espíritu Santo habita en el creyente y nos ha dado herramientas para vivir una vida que honra a Dios, nada de esto tendrá efecto si usted no se somete voluntariamente al Señor, a su Espíritu y a su palabra. Y usted podrá ser como un Corinto cualquiera, común y corriente, creyente, profesante, pero carnal, inmaduro, inexperto, que no solamente no crece él, no permite que otros avancen. Amén. Pero ese no es el deseo de Dios. Amén. El plan y el deseo de Dios, mi querido hermano, si es que usted es hijo del Señor, a ver, usted es hijo de Dios. Amén. Ahí acababa de profesar su fe. Pero una cosa es lo que usted diga y otra cosa, escúcheme, lo que digan sus hechos y actitudes. ¿Sabía? Mire, una vez un joven predicador estaba haciendo alarde de su predicación, de su elocuencia, de su supuesta sapiencia, y estaba especialmente haciendo alarde porque él estaba presumiendo, ya que en el auditorio habían otros predicadores de trayectoria, de peso y de renombre, y él lo que quería era como igualarse y ser reconocido. Estaba buscando el reconocimiento de los hombres. Y el hombre se sube con mucha pompa, altivez y soberbia al púlpito para enseñar supuestamente la palabra de Dios. Y cuando termina el mensaje, él se acerca, escúcheme acá, este predicador se acerca a uno de esos predicadores que estaba en la audiencia, que eran ya de trayectoria y reconocidos, y va directo ahí y le pregunta: ¿y qué te pareció? Mire esto, hermano, algo tan fuera de lugar. El que acaba de predicar le pregunta: ¿qué te pareció mi predicación? Buscando aprobación y halago, ¿no? De uno de los más pesados en el auditorio, por así decirlo. ¿Y sabes qué le dijo ese viejo predicador con sabiduría pero templanza? Le dijo: mira, tu predicación no la escuché muy bien. No la oí muy bien. ¿Cómo que no la escuchó muy bien? ¿No vio la ilustración que usé? ¿No vio los ejemplos que mencioné? ¿Y ve cómo todo fue coherente? No te escuché muy bien, porque más escuché y más ruido hizo la actitud con la cual te subiste al púlpito. Eso no me dejó oír tu predicación, tu actitud. Y hermano, eso mismo sucede en el diario vivir de muchos creyentes, ¿sí? El domingo, ¿verdad? De punta en blanco,
como que si pudiéramos engañar al Señor, pero nadie puede engañar al Señor, amén o no. Pero en la casa, en la calle, en otro lugar, ¿quién eres? ¿Sí? Los corintios eran, hermanos, carnales, niños, inmaduros, pues los que eran salvos, porque también dentro de la iglesia de Corinto hacían vida y presencia personas como en esta iglesia que no eran salvos, que no eran hijos de Dios. Por eso siempre es menester mencionar, especialmente en esta carta, que en la iglesia de Corinto, tanto en la iglesia de hoy en día, siempre vamos a tener tres tipos de personas. El carnal, que es el que profesa ser hijo de Dios, pero no madura, no avanza. El hombre natural, que no conoce a Cristo. Y el que es espiritual, que es el que más escasea, el que madura. Mire, hermanos, siempre les digo, pongan en silencio. Hoy soy yo, hermano. Pero si usted tiene un aparato de esto, póngalo en silencio, apáguelo. Vamos a mirar acá entonces en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a mirar este verso para continuar con el mensaje, la segunda parte del mensaje del domingo pasado, hermano, acerca de la disciplina eclesiástica. ¿Qué es? ¿Cuándo debe ser aplicada? ¿Por quién debe ser aplicada? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué términos? ¿Quiénes tienen la autoridad de emitir esa sentencia, ese juicio, esa acción disciplinaria? ¿Y sobre quiénes? ¿Sí? Dese cuenta, hermano, y vamos a aprender, no todos tienen la autoridad ni tienen el derecho de tomarse la presunción de ejercer esta disciplina eclesiástica, y tampoco es a cualquiera. Son casos bien particulares, ya mencionados en el capítulo 5 de 1 Corintios. También la palabra de Dios nos enseña cómo debe ser administrada, y de eso nos toca hablar en esta mañana. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de 1 Corintios, y tenemos un tiempo de oración. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre quienes, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oramos, hermano. Buen Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por estas verdades preciosas. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a estar atentos, no solo al mensaje, sino también a la dirección que tu Espíritu nos muestra, nos traza, ya sea para quitar o ajustar algo en nuestra vida, redarguye a tu iglesia de pecado. Si hay algo, Señor, en lo cual tengamos que arrepentirnos, abandonar, seas tú mostrándolo a través de tu palabra en este mensaje, en estos minutos siguientes, que podamos ser no solamente edificados, retados, animados, sino también avivados, y más que informados, transformados, Señor, que podamos tomar decisiones al final del mensaje que nos acerque más a ti, que nos ayuden a hacer lo correcto, y que todo aquello que nos estorbe y nos impida poder servirte y ser cristianos íntegros y genuinos, hoy lo podamos dejar en el altar de fuego, en tu altar, para que tú lo consumas, para que tú nos purifiques, y así poder vivir una vida que te agrada, conforme a tu palabra, mientras estemos presentes en este cuerpo y ausentes de tu presencia. En nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Tenemos entonces, hermano, en 1 Corintios, un caso más a tratar. El apóstol Pablo viene tratando con mucha paciencia, pero también con un temple y una medida quirúrgica cada asunto que está siendo presente en esta iglesia. Había mencionado, hermano, que la primera carta que usted conoce como la carta de Corintios, primera carta de los Corintios, realmente no es la primera carta escrita. ¿Cómo que no, pastor? La Biblia tiene errores. Pues déjeme decirle brevemente que en el canon, ¿qué es el canon? El canon son los libros oficiales reconocidos como inspirados, en este caso del Nuevo Testamento, por la iglesia primitiva, finales del siglo I,
principios del siglo II, un comité de buenos hombres de Dios determinaron, concluyeron en oración, en ayuno, en ruego por buen tiempo, que los libros inspirados eran los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, y la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana de aquel entonces, dio por sentado, aprobó, aceptó y reconoció que esos sí son, aunque había una gran abundancia de escritos y de libros en aquel entonces y pudieron discernir y separar unos de otros. Pero, curiosamente, Pablo en el capítulo 5 nos hace mención de este problema que se está presentando en la iglesia de Corinto y así como otros problemas, y que él había escrito previamente, escúcheme acá, previamente a esta primera carta, Pablo ya había escrito realmente una primera carta. Y si ya había escrito una primera carta, pues esta técnicamente vendría siendo ¿la qué? La segunda. Y la que conocemos como segunda, técnicamente sería la tercera. Pero el Señor así no lo quiso. Por algún motivo que nosotros desconocemos, que ya depende y pertenece solamente al Señor ese conocimiento, Él no permitió ni guió a los cristianos del segundo siglo, esa segunda generación de creyentes, los discípulos, por así decirlo, ¿verdad? En estos términos, ¿verdad? Los hijos y los nietos espirituales de los apóstoles, por alguna razón Dios no los guió a ellos a incluir en el canon del Nuevo Testamento esa primera carta a los Corintios, porque si no entonces tendríamos primera de Corintios, segunda de Corintios y tercera de Corintios, como sucede con las cartas de el apóstol Juan. Está interesante esa información. Eso más para que usted sepa y enriquezca pues el conocimiento al respecto. Ahora tenemos acá en el capítulo 5 evidencia de lo siguiente. Mire conmigo, versículo 9. Os he escrito, ¿por qué? Entonces no es la primera vez que Pablo les escribía a ellos. Os he escrito por carta. ¿Y qué tema había tratado Pablo, hermano? Preponderantemente en aquella primera carta que es desconocida para nosotros, escuche, pero no desconocida ni para los corintios ni para Pablo. Ellos tenían pleno conocimiento de esa primera carta, es más, la tenían en su poder. Y en esa primera carta, Pablo, conociendo el estado espiritual de estos hermanos, ya venía tratando este tema, hermanos, ¿sí? Os he escrito por carta que no os juntéis con quienes, hermano. Ya había un precedente. Si se da cuenta, ya Pablo había establecido una norma, una normativa, ¿sí? Quiere decir, ¿por qué hago mención a esto y por qué él también lo hace? Porque el capítulo 5, el tono en el cual Pablo vuelve a tratar el tema de la fornicación es un tono más que, hermano, más elevado, ¿sí? Un tono con más fuerza y más carácter. Es decir, según esto podemos inferir que en esta iglesia había reincidencia en cuanto a estos temas. ¿Sí me doy a entender? Ya había problemas anteriores. Pablo escribe la primera carta por ese asunto y por otros más. Y ahora él dedica todo un capítulo, y realmente no es todo un capítulo, hermano. Es una sección del libro de Corintios. Solamente que el capítulo 5 abre, destapa la olla, ¿verdad? Con este caso peculiar, particular de fornicación. Pero el capítulo 6 continúa y el capítulo 7, déjeme decirle, lo amplía. Quiere decir que el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 son capítulos preponderantes en esta carta que abordan estos temas, hermanos, que siempre son incómodos para cualquier persona y para cualquier comunidad y para cualquier grupo y para cualquier iglesia, que es el tema de la inmoralidad. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de las personas, la gran mayoría y cada día que pasa más, pues siempre hay algo que les va a salpicar cuando se toca este tema. De cierto se oye, mire, versículo 1, que haya entre vosotros. No está hablando de alguien que está fuera de la iglesia, sino de alguien que está ¿dónde? Dentro de la iglesia. Por eso dice, entre vosotros hay fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. No voy a ser peyorativo ni señalar a nadie, hermano, pero les dije el domingo pasado cuando empezamos a hablar de este tema que probablemente hoy iba a venir menos gente. Ya empiezan a mirar quién no está, no estoy diciendo, ¿verdad? Sí,
Pero eso era para que se despertara, ¿verdad? Algunos, a los que les gusta el chisme, ¿verdad? A los que andan ya buscando quién, ¿verdad? Buscando nombres, buscando fantasmas, ¿verdad? Y culpables, no. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Esta iglesia no solamente estaba permitiendo, tolerando el pecado de este hermano en particular, porque déjeme decirle, no se peca, este pecado no se peca solo, ¿sí? No fornica solo, pero qué curioso, y lo mencionamos el domingo pasado, y qué interesante e importante mirar ese aspecto que Pablo hace. El llamado de atención en este capítulo es hacia quién. Número uno, ¿hacia quién? Hacia el individuo en particular, el que dice ser ¿qué? Creyente, el que es miembro de ¿qué? De la iglesia. Pero ahí dice, el mismo Pablo dice, y es de conocimiento público, que el hombre anda fornicando con una mujer que es o fue la mujer de su ¿qué? Eso significa que, ¿qué parentesco hay entre este hombre y esa mujer? Es la madrastra. Ya sea que su padre haya muerto, y ella sea viuda, pero no justifica. De hecho, Pablo menciona que ni siquiera en el mundo de aquel entonces era común ver un pecado así. Y déjeme decir, hermano, que el contexto donde se encuentra esta iglesia era una de las zonas y era una de las regiones y ciudades más torcidas y perversas. Y que Pablo diga que ni siquiera entre la comunidad corintia, ¿sí?, griega y gentil, no se acostumbraba a ver algo así, pero que estaba ocurriendo dentro de la iglesia, ya eso de por sí era un escándalo, ¿sí? Ahora, este hombre creyente, miembro de la iglesia, profesante, siendo hijo de Dios, está practicando de manera continua, está participando de manera continua de este pecado. Ahora el llamado de atención número 2 es a un segundo grupo. No solamente Pablo menciona, y con información de primera mano, probablemente suministrada por los de quién. ¿Los de qué? Los de Cloé. ¿Qué bendición los de Cloé? ¿No? ¿Eran chismosos los de Cloé? De hecho, los de Cloé, hermano, querían que las cosas en la iglesia anduviesen bien, ¿sí? Ellos querían que la bendición de Dios reposase sobre su ¿qué? Sobre su iglesia. Porque, mire, cada vez que hay pecado en la vida de alguien que dice ser creyente, la iglesia se afecta, hermano. La iglesia se detiene. La iglesia no avanza. La iglesia no crece. La obra de Dios se ve entorpecida, estorbada. ¿Cuántos recuerdan? Voy a apelar a su memoria. ¿Cuántos recuerdan a Miriam? ¿Sabe quién es Miriam? María. ¿La hermana de quién? ¿Cuántas Marías hay aquí? Ten cuidado con las Marías, ¿verdad? Ahora, ¿sabe qué pasó con María? ¿Sabe qué pasó con María? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hizo María? Esa es, escúcheme, María murmura de Moisés. Pero realmente el problema fue la murmuración. Si usted tiene comprensión lectora, discernimiento espiritual y conoce la historia, usted debe entender que la murmuración, aunque es pecado y es grave, el real problema de María no fue que murmuró solamente. La murmuración no fue sino otra cosa que una evidencia superficial y visible de un problema de raíz y de fondo que había en su corazón. Porque no es que murmura, hay que preguntarnos, ¿y por qué murmura? Y contra su propio hermano. ¿Ah? ¿Sabe cuál fue la murmuración de María? Hermano, no estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál fue la murmuración de María? La murmuración de María fue de hecho una queja hacia Dios. Y María se queja con Dios, dice, ¿acaso? Y se queja con los hombres también. ¿Acaso solo el Señor puede hablar por medio de Moisés, mi hermanito? ¿Sabe qué estaba demostrando María? No con las palabras solamente, sino con el tono de las palabras. Ella quería tener liderazgo. Ella quería tener, ¿por qué? ¿Y las pastoras qué? Eso, hermano, es lo que fue el problema de María. Qué curioso, es lo que más abunda en
cristianismo profesante hoy. Es un problema ¿de dónde, hermano? Del corazón, de no someterse, no subordinarse a la autoridad, al orden establecido por Dios. El querer ser el primero. Era un problema de soberbia, de orgullo, de actitud, de altivez, el problema de María. Y explota porque, bueno, María tenía la lengua un poco más larga que otras. ¿Sí? Y no se aguantó, explotó por allí. Dejó en evidencia lo que había en dónde. El Señor lo explicó, de la abundancia del corazón habla de qué. María quería tener, hermano, lugar nada más y nada menos que en el púlpito. Ay, y siempre vamos a escuchar a Moisés, qué aburrido. Qué fastidio, yo me duermo en los mensajes, en las predicaciones de Moisés. Siempre Moisés, y si no es Moisés, es Aarón, Moisés y Aarón. ¿Y yo dónde quedo? ¿Sí? María quería que los reflectores apuntaran hacia ella. Quería ser la protagonista, como mucha gente hoy en día, como muchas hoy en día. ¿Y qué dijo el Señor? No, María, estás desubicadísima, María. Es más, estás tan desubicada que te voy a poner donde debes estar. ¿Y dónde puso Dios a María, hermano? Fuera del campamento. Bien lejos para allá. Con los leprosos. Y el peor, de hecho, hermano, déjeme decirle que la ilustración en la historia de María tiene total sentido con lo que estamos leyendo en Corintios 5. Porque el Señor mismo ejerció una disciplina sobre María, quien era parte, en ese caso, de la congregación de los hijos de Israel. Y María estaba fuera de lugar, fuera de orden, fuera del orden establecido. Quería usurpar, ¿verdad? Como aquella, ¿verdad?, que le decían la usurpadora. María que... ¿De qué se acuerda, hermanos? María quería usurpar el lugar y la función que Dios había otorgado ¿a quién? Al varón de Dios. A Moisés, a Aarón, quienes eran encargados de llevar la palabra. María quería tener el primer lugar. ¿Sí? Y el Señor le dice, no, María, no quieres aprender por las buenas, vas a aprender por las malas. Leprosa, y dale para allá, dale para atrás, dale por ahí, ¿verdad? Y la pusieron fuera del campamento, en cuarentena. Pero hay algo interesante en esa historia, hermano. ¿Quién se revela? ¿Quién tiene un intento de rebelarse a la autoridad? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dijimos el nombre, hermano. Estamos diciendo el nombre. María. Una sola persona. Y dice la Biblia, hermano, que el tiempo que ella estuvo fuera del campamento, distanciada de la congregación de Israel, mientras María estaba fuera del campamento con lepra, pasando su proceso disciplinario, el pueblo de Israel no se pudo mover de ese lugar. ¿Sabía? El pueblo de Israel tuvo que esperar a la restauración física de María. Porque así como estaba su piel, estaba su alma. ¿Está conmigo, no? Y qué interesante, hermano. Pastor, por el pecado de una sola mujer y persona. Sí. ¿Y sabe cuánta gente se estima que había allí? 2 millones de personas. Y 2 millones de personas tuvieron que quedarse así, de brazos cruzados, y no avanzar en el plan de Dios. Porque había una persona en pecado y en disciplina. Acá el apóstol Pablo dice, mire, iglesia, también ustedes tienen la culpa. También ustedes tienen un peso de responsabilidad. Ahora Pablo se dirige, ya no habla del hombre en particular, del fulano, sino que ahora habla de el conjunto, el conglomerado de la comunidad de creyentes. Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos qué? Lamentar. Hablamos de esta palabra lamentar, que tiene que ver como cuando alguien hace duelo por un ser querido. Cuando alguien pierde un ser querido. Literalmente, hermano, el apóstol Pablo dice, mire, cuando algo así sucede en la iglesia debe tener la actitud como si estuviesen de luto. Como si alguien hubiese muerto. No es el deseo y el plan de Dios que el Hijo de Dios ande en el pecado. Primero de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, en Cristo. ¿Cuántos acá dicen que permanecen en Cristo? ¿Usted permanece en Cristo? ¿Y Cristo en usted? Dice que debe andar, escuche, debe andar. El que dice que permanece en Cristo, el que dice, me gusta esa expresión, el que dice, porque muchos dicen. Pero la evidencia es lo que demuestra si lo que usted dice es congruente y es cierto
con sus actos y sus hechos. El que dice que permanece en él debe, ¿qué, hermano? Andar. Andar es vivir, ¿sí? Su diario vivir, su vida pública, su vida en su familia, con los que le ven. Debe andar como Cristo anduvo. Te pregunto, ¿tu diario vivir es como el de Cristo? Arrepiéntete entonces. ¿O es como del mundo? Porque te voy a decir algo, si no es como de Cristo, es como del mundo. Es a tu manera, es a lo Frank Sinatra. ¿Sabes cómo es a lo Frank Sinatra? My way, a mi manera, ¿verdad? ¿Sí? Pero no funciona así en el cristianismo. ¿Sí? Y vosotros, Pablo le llama y le jala las orejas a toda la iglesia ahora. Escúcheme, especialmente al liderazgo de la iglesia. Dice, vosotros estáis envanecidos. No debieras, más bien, escuche esto. No se muevan, ¿verdad? No se muevan, no respiren, por favor. Dice, no debieras más bien haberos lamentado, estar de luto, de cilicio, para que fuese quitado. Mira la expresión, hermano, es radical. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ya mencionamos y miramos que previa a esta carta, Pablo en la primera carta, que no se tiene a nuestro alcance y conocimiento, pero en la primera carta ya él había tratado este asunto y hay reincidencia. Ahora ya, mire, la misericordia está escaseando, está disminuyendo, está en sus niveles más bajos. Hay que actuar y la acción disciplinaria para este fulano era ser, ¿qué, hermano? Quitado. ¿Quitado en qué sentido? Bueno, está hablando de quitar de la comunión, de los privilegios y de los beneficios que hace o da tener una membresía o ser miembro de la iglesia local, de una iglesia bíblica local. Y dice, el tal debe ser quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Dese cuenta, hermano, que los pecados se clasifican básicamente en dos grandes grupos. ¿Sabían? Pecados de acción, podríamos llamarle, ¿sí? O pecados, yo les llamo más así, pecados visibles, ¿sí? Y pecados, los que no se ven, invisibles. Y ¿sabe? Todos acá tenemos pecados ocultos. Y ¿sabe? Usted dice, pastor, yo no tengo pecado oculto. Sí, te voy a dar un ejemplo. Eres envidiosa. Ahora, la envidia, déjeme decirle, no es fácil de ver. Es más fácil de ocultar. ¿Cierto o no? Por ejemplo, la codicia es un pecado que se puede anidar en el corazón y por mucho tiempo cultivar, y hasta usted se acostumbra y no lo ve mal porque está tan acostumbrado a codiciar y está ahí, ¿verdad? Sentadito y está mirando, ¿verdad? Y en su corazón dice, yo quisiera eso. ¿Y por qué se lo dan a él? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué él lo tiene y yo no lo puedo tener? Amén. Y se para y dice amén, ¿verdad? Y con eso camuflajea, disimula, se mimetiza. ¿Cierto? La amargura también se puede disimular. ¿Cierto o no? Por años. Mire, gente se vuelve maestro del engaño. Y mire, y un pecado siempre viene acompañado de otro, por cierto. Porque si usted está disimulando un pecado es porque usted es un engañador. También engaña, tiene la capacidad de engañar. Algunos en otros niveles estratosféricos y otros en menos. El concepto religioso, digo religioso, de muchos disque cristianos, ¿verdad? De los religiosos es que si usted es borracho, que si usted es ladrón, que si usted... ahí sí usted es un pecador, pero yo no. Por cierto, también se peca, no solamente haciendo lo malo, también se puede pecar dejando de hacer lo que es correcto. ¿Sabía? No dejando de... Es una orden. Y un mandato es para obedecer o desobedecer. Y si yo no me congrego, ¿estoy haciendo qué? Eso no es pecado. Eso es pecado. Pastor, pero no me emborraché. Estás en pecado. Eres un desobediente a un mandato expreso y explícito de Dios. Por ejemplo, Dios dice escudriñad. Imperativo. ¿Las qué? Algunos acá no leyeron la Biblia ayer, ni anteayer, ni antes de ayer.
ni en toda esta semana. Y usted viene el domingo porque está en pecado. Ojo, no lo voy a correr. Más bien, es el mejor lugar donde puede estar. La palabra de Dios le puede redarguir y al final arrepentirse. Y si es hijo de Dios, a que se arrepiente y comprométase con Dios a leer la Biblia todos los días, a alimentarse si es que es hijo de Dios. Y si no, pues a conocer a Cristo el día de hoy. Pero algunos acá están en pecado porque no leen la Biblia. Y no han robado, no han estafado, no se han acostado con alguien por ahí. Pero, pastor, solo por no leer la Biblia, sí estás en pecado. Orad sin cesar. No sin César. Pastor, es que César no vino toda esta semana y yo no oré. O al contrario, no, pastor, César sí me visitó esta semana y como dice sin César, ¿verdad? Estaba esperando que se fuera y no se ha ido de la casa, por eso no ha orado. No, hermano, es sin cesar, sin desmayar, sin detenerse, ¿cierto? Pero algunos acá oran cuando el niño tiene fiebre 40, cuando abren la nevera y la nevera parece una piscina. ¿Sabe cómo es la piscina? Agua y lujo, el Polo Norte, porque a algunos el bombillito ni le sirve, ¿verdad? Pura agua y hielo. Ay, Señor, ¿qué comeremos hoy? Y él dice, ahora sí me vas a pedir. Ahora sí. Y a veces Dios nos tiene que poner en estrecho, hermano, para que usted haga lo que debe hacer. Por naturaleza. Por eso, hermano, sáquese ese chip religioso que a veces muchos utilizan para sentirse superior y mejor que otros. ¿Sí? Toda injusticia es pecado. ¿Sí? Ahora, aquí Pablo está tratando de pecados que se hacen públicos, porque si, escúcheme, no se toma una acción disciplinaria sobre el pecado que se hace público, entonces se vuelve un cáncer y hace daño a la iglesia, arrasa con la obra de Dios. Debe ponerse un freno. Nosotros los hombres, hermanos, no tenemos la capacidad ni la facultad para ver el corazón de otro. ¿Usted lo tiene? ¿Hay alguien aquí que pueda ver las intenciones de otro? A veces pienso que hay gente que como que tiene ese sexto sentido, ¿verdad? Y no digo que lo tengan, sino que parece que se atribuyen ese derecho, ¿verdad? Hay gente que no ha hecho nada, que no ha dicho nada y ya le están juzgando. ¿No se ha dado cuenta? Que hay gente condenatoria. Hay gente que, mire, no ha hecho nada y ya le lanzaron una sentencia en juicio y ya lo crucificaron. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y ellos pueden discernir los corazones. Pero déjeme decirle, hermano, que justamente Pablo en el capítulo 4 dice, en el capítulo 4 les recuerdo, los que no tienen memoria, ¿verdad? Vea el capítulo 4, eso lo hablamos hace como un mes ya. En el capítulo 4 Pablo dice, mira, ¿quién nos va a juzgar? Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos por amor de vosotros. Y miren lo que dice después. Para que nosotros aprendáis a no ¿qué? A no pensar más. Hay gente que anda pensando más allá de lo que sus ojos pueden ver, de lo que su cerebro puede entender. No pensar más de lo que está ¿qué? Escrito, de lo que es evidente, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Y si usted lee el versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de qué, hermano. Si está ahí, si trajo la Biblia, hermano, o trajo el libro de Mormón y se equivocó. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga ¿quién, hermano? El cual es el Señor, no tú quien va a aclarar las cosas, no soy yo quien va a aclarar las cosas. Es el Señor quien va a aclarar. Hermano, ¿qué es lo que se aclara? Si se da cuenta, hermano, el Señor es el único que tiene derecho de juzgar las intenciones del corazón. Pero, pastor, en el capítulo 5, Pablo está juzgando. Pero no está juzgando lo que está oscuro, está juzgando justamente lo que ya está así, está aclarado. Lo que es visible, lo que es de conocimiento, ¿qué? Público. ¿Sí entiende esto, hermano? El capítulo 4 Pablo le dice y le advierte a la iglesia, hey, mira, no andes buscando fantasmas donde no hay. Espérate. Él es el que aclara las cosas. Para decirlo en criollo, hermano, Dios es el que destapa la olla. No usted. No yo. Si es que hay que destapar alguna olla de tu vida o de mi vida, es el Señor que lo va a hacer. Él se va a encargar, no eres tú. Así que quítese ese complejo de policía bautista. ¿Sí? Porque también va a caer juicio sobre ti si andas de detective y policía, porque Dios no te mandó a eso. Arrepiéntete. Ahora,
es el que tiene el derecho de, dice el versículo, a aclarar. Y déjeme decirle que hay cosas que no serán aclaradas en esta vida, sino estando en la presencia del Señor. Lo dice en 1 de Timoteo, que hay pecados que a los hombres no se les hacen patentes en el hoy, sino que tienen que esperar al juicio. ¿El juicio que lo hace? ¿Quién lo hace ese juicio? Lo va a hacer es el Señor, no usted, no yo. Ve la coherencia que hay acá en la palabra de Dios. Por eso volvamos al capítulo 5, donde Pablo ahora sí está emitiendo una sentencia, repito, pero no del corazón de los hombres, sino de acciones visibles. Por eso dice el versículo 2 al final, que se ha quitado en medio de vosotros el que cometió tal. No dice pensamiento, no dice omisión, no dice intención. Mira, vamos a juzgar al hermano José porque él tiene unas intenciones turbias. Y ya va. ¿Y cómo tú sabes qué intenciones tiene el hermano? No, es que, pastor, me fue revelado en sueño. En un sueño profundo. Bueno, algo te comiste que te hizo, entrar en trance, ¿sí? Imaginar cosas. No, hermano. Y sí, de repente usted y yo podemos tener sospechas de cosas, pero igual no tienes el derecho, yo no tengo el derecho. ¿Sí? ¿Sí está claro eso, hermano? Ahora, pastor, y cuando ocurre un pecado público de un hermano en la congregación y otros saben qué debe hacer la congregación, aquí dice lo que debe hacer. Versículo 2, para los que todavía no lo han entendido. Y vosotros estáis envanecidos, son soberbios, son altivos. ¿No deberías más bien haberos qué? Lamentarte. Hermano, alguien que se hace llamar creyente, y sucede, hermano, ha sucedido y seguirá sucediendo y no ha dejado de suceder hasta que la iglesia esté en la tierra, porque la iglesia está conformada de gente como usted y como yo, imperfecta y pecadora en proceso de transformación. Pero Dios guarda la vida del hermano Roger. El hermano Roger, mañana nos enteramos, hermano, que es un infiltrado y está acá, ¿verdad?, para ganar nuestra confianza. Está aprendiendo, ¿verdad?, de cómo nos conducimos los cristianos. Ahora ya sabe dónde vive el hermano José Gregorio, sabe dónde vive el hermano Hernán, sabe dónde vive la hermana Roselena. Y él ya los tiene en una lista, ¿verdad?, para hacerle una jugarreta. Esto no es para que al final del servicio usted lo mire con otros ojos al hermano. La hermana así, la hermana María se ríe así como, no, ya yo lo tengo en la mira, papá. Ahora fíjense, hermano, nosotros no somos quien para determinar lo que es el corazón de nadie. Pero Dios guarda al hermano, y el hermano mañana, ¿verdad?, nos enteramos que el hermano estafó a la hermana Judy. La estafó porque el hermano vende caraotas de primera, de las más blanditas. Y le dijo, hermana, mire eso, mire, no lo ha lanzado en la olla, que eso ya está hablando. Está hablando y está hablando. Las caraotas le están diciendo, ya estoy lista. Y la hermana, ¿verdad?, dice, ay, si yo quiero, no, deme. Y la hermana le compra 5 kilos. Y le pareció bien el precio, pues resulta que no era caraota, era frijol negro. Era quinchoncho pintado, ¿verdad? Hizo una de esas de la de Jacob, ¿verdad?, cuando le pintó las ovejas a su suegro, a Labán. ¿Sí recuerda? Hizo la misma, ¿sí? Y la hermana se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando las prepara, cuando las cocina, y no es todo lo que el hermano le vendió. ¿Eso cómo se llama? Estafó. Y no solamente él, nos enteramos que le vendió a la hermana Selenia, le vendió a la otra hermana, y estafó a media iglesia. Y entonces el hermano es confrontado. Y dice, varón, ven acá, mira, eso no se hace, esas prácticas, esas costumbres que tú tienes del bajo mundo. ¿Sí? Y él se excusa y después no lo vemos más. Ahora, pastor, ¿qué se hace en casos así? Bueno, aquí está, 1 Corintios 5. Pablo está tratando cosas que se hicieron evidentes. Amén, hermano. Amén. Por cierto, hermano, cuando un pecado se hace visible, evidente, no es que ocurrió en ese mismo momento. Es porque ya desde hace rato, antemano, ya está presente, pero ha estado, ¿qué, hermano? Pero el Señor lo aclara, queda en evidencia, y ahora los hombres en la iglesia debemos ejercer la disciplina eclesiástica, si se trata de un miembro de la iglesia. Hicimos algunas preguntas el domingo pasado, vamos a repasar rápidamente. ¿Quiénes son los responsables de administrar la disciplina eclesiástica, hermanos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, el apóstol Pablo llama la atención al liderazgo de la iglesia de Corinto
Vimos pasajes como Hebreos capítulo 13, lo leo rápidamente. Esté usted allí o no esté allí. Vinimos a aprender la palabra de Dios y ya nos queda breve tiempo. ¿Sí esa es la hora? Ok, Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Ya lo tiene, hermano? Mire lo que dice allí. Obedeced a vuestros ¿qué? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Los pastores le van a preguntar, le van a escribir, le van a llamar, le van a veces corregir, ¿verdad? Amonestar. Y tal vez, mire, yo nunca he escuchado, muy rara vez he escuchado a un hermano en la iglesia que diga, el pastor no me ha llamado para corregirme. Algunos dicen, el pastor no me ha visitado. Pero cuando un hermano anda mal, no dicen ni reclaman por qué no me corrigen, por qué no me amonestan, por qué no me jalan las orejas. Y ese es uno de los trabajos principales del pastor, pero también alimentar, guiar, orar. Ahora sígame acá, hermano. Dice el versículo al final. Para que lo hagan con alegría, usted sujetándose, obedeciendo con alegría. Y no quejándose, porque esto no es que, hermano, no es provechoso. Los pastores, los líderes en la iglesia, son los encargados de ejercer la disciplina eclesiástica. Mire lo que dice Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, hablando de los requisitos del pastor o de un ministro, un misionero, un predicador, un pastor, un plantador de iglesia. Una de sus funciones dentro de la iglesia es la siguiente. Tito capítulo 1, ¿ya lo tiene? Amén. Mire lo que dice, versículo, para ser más precisos y exactos, versículo 9. Versículo 9. El pastor debe ser retenedor de la palabra ¿qué? Fiel tal como ha sido enseñada. En resumen, debe estar comprometido con enseñar la sana doctrina. El pastor, un pastor bíblico, está comprometido con la verdad. No anda torciendo las escrituras ni sacando provecho de la palabra de Dios y del evangelio para su propio beneficio. No, un pastor bíblico. ¿Pastor cómo lo identifico? ¿Cómo identifico una iglesia bíblica, un pastor bíblico, un predicador bíblico? Es retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. No hace cambios, no hace ajustes, no adultera ni a conveniencia de él ni a conveniencia y agrado de la gente. En otras palabras, no va a ser un predicador al gusto del consumidor, ni la iglesia va a ser una iglesia al gusto del consumidor, como la mayoría de hoy en día. Para que también, y este tiene un propósito, porque el pastor debe estar comprometido con la verdad. Aquí mire, ¿para qué? Para que también pueda, ¿qué cosa? Exhortar. La palabra exhortar significa animar, corregir, amonestar, reprender, enseñar. Exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes. Principalmente estos que contradicen, no están fuera de la iglesia. ¿Sabe dónde se encuentran? Los primeros contra los detractores de la iglesia, de la palabra de Dios y de la iglesia, sí también. Y del pastor están dentro de la iglesia. Pero el pastor debe estar preparado con sana enseñanza para convencerlos, no con argumentos propios, sino con argumentos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. En otras palabras, si sucede un pecado de escándalo en la iglesia, pues ¿quién debe asumir? ¿Quién debe frentear? ¿Quién debe atender esa situación? Pues ¿quién? El pastor, pero en compañía. Vamos a ver otros versículos. Primera de Timoteo. Estamos en las cartas pastorales. Primera de Timoteo. ¿Ya lo tiene? Versículo 17. Mire lo que dice. Este es el contexto. De hecho, el capítulo 5, 1 Timoteo, está hablando del trato, escúcheme, del trato y las relaciones que debe haber en la iglesia. El capítulo 5 empieza hablando Pablo a Timoteo, dándole instrucciones, diciéndole, Timoteo, mira, a los que son mayor que tú en edad en la iglesia, Timoteo, a los hermanos que son mayor que tú, trátales con respeto, como si fuesen padres, ¿sí? Y a las hermanas, Timoteo, ¿cómo a quién? Como a madres. Y a las señoritas, a las solteras, Timoteo, como si fueran tus hermanas. ¿Sí está conmigo, hermano? Y en ese contexto, justamente, el Señor, por medio de Pablo, dándole instrucciones preventivas
a Timoteo para que él se cuidase, dice en el 17. El versículo 17 dice, los ancianos, se está hablando de un término que se utiliza en el Nuevo Testamento, uno de los 3 términos que se aplican al pastor de la iglesia, de una iglesia bíblica local. La palabra anciano es la palabra presbútero, ¿sí? Presbútero, que significa anciano, que denota y refleja madurez, experiencia y más que conocimiento es eso, madurez cristiana, experiencia ministerial y en especial de cómo aplicar la palabra de Dios a su vida y a otros en la resolución de problemas. Dice ancianos que gobiernan, ¿qué, hermano? Gobernar significa administrar, tiene que ver con mayordomía, tiene que ver con el encargo que Dios colocó a los ancianos. Mi hermano, quiero que entienda esto, Dios ha confiado su obra, su iglesia a ciertos hombres en la tierra. En Juan capítulo, voy a apelar a su memoria, Juan capítulo 20, creo que es el 20 o el 21. No quiero ir allá porque también estoy haciendo el ejercicio, es un ejercicio, hermano, que debemos hacer siempre, ¿sí? Creo que es el capítulo 21, sí. En Juan capítulo 21, los discípulos, después de la muerte del Señor, ¿qué estaban, hermano? ¿Cómo estaban ellos y qué estaban haciendo? ¿Sí recuerdan? Los que leen la Biblia, ¿no? Tratando de pescar. Estaban tratando de pescar, pero ¿por qué estaban allí? ¿Estaban qué? Desanimados. Estaban desanimados, estaban acongojados, ¿cierto? Estaban turbados, en incertidumbre. Nuestro maestro ha muerto. Y ellos estaban pescando, volvieron a las redes, volvieron a sus antiguas prácticas. Y se aparece el Señor, ¿cierto o no? Hasta le preparó ahí la comida, ¿no? El Señor era un glotón, ¿verdad? Decían los fariseos. Pero el Señor allí, ¿verdad? Se aparece y luego tiene una conversación privada o semiprivada, ¿con quién? Con Pedro, ¿sí recuerdan? Y digo semiprivada porque Juan siempre cerca tomando nota. ¿Sí? Espero que, qué importante tomar nota, hermano. Si en el pasado no tomara nota, no tuviéramos Biblia. ¿Sí se da cuenta? Así que venga a la iglesia con la Biblia y con un cuaderno para tomar nota. Y ahí estaba, ¿verdad? El Señor diciéndole a Pedro, mira Pedro, ¿me amas más que estos? Claro, Señor. Apacienta mis ¿qué? Mis ovejas. Y luego me amas más que estos, apacienta mis corderos. Y luego otra vez me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Pedro se entristece porque 3 veces le preguntó si le amaba. Porque 3 veces él le había negado. 3 días antes. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esto, hermano? Dios encargó a los apóstoles en el primer siglo su iglesia. Por eso en Efesios 4:11 dice que Él constituyó, y los primeros en la lista son ¿qué? Apóstoles. Pero los apóstoles ya no están. En físico no están. ¿Están presentes los apóstoles el día de hoy, pastor? ¿Sí o no? Una pregunta capciosa que muchos cristianos no saben responder. ¿Los apóstoles están presentes el día de hoy en la iglesia, sí o no? Y por eso, esta es la evidencia que es una pregunta capciosa. Usted no sabe si digo sí o si digo no tal cosa. ¿Sí? Pero le voy a decir algo. Sí están, pero a la vez no están. ¿Sí? Físicamente, los apóstoles no están. Los apóstoles fueron los que fueron. Así que déjese de caer, ¿verdad?, en cualquier corriente, en cualquier engaño vulgar y barato que hoy quieren vender. Pero los apóstoles sí están, los verdaderos sí están. ¿Cómo, pastor? ¿Son como Gasparín? No. Ellos han dejado un legado, porque Efesios 2:20 dice que la iglesia, para que pueda crecer saludable en la fe, debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas neotestamentarios, siendo Cristo la principal ¿qué? Piedra del ángulo, de la edificación, del edificio, porque la iglesia es comparada con un edificio. Por cierto, hermano, un edificio crece ¿hacia dónde? Naturalmente debe crecer ¿hacia dónde? Uno construye hacia arriba, no hacia abajo. No, pastor, que tengo un plan, un proyecto de hacer unos sótanos, un búnker, ¿verdad? Ahí en Maiquetía. Esto está grabando. Me metí en problema.
Sí, tú lo editas. Se lo saltas ahí, le metes una animación y... Ok. El hermano es bueno con la animación, ¿verdad? Por eso lo vamos a llevar al campamento para que anime a esos jóvenes ahí. Y hermano, mire, los apóstoles los tenemos ahí, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Y cada vez, de hecho, acá estamos leyendo, ¿primera de quién? De Timoteo. ¿Quién escribió esto? El apóstol Pablo. Y es como que si el apóstol Pablo estuviera acá predicándonos de lo que él escribió y que a su vez él recibió ¿de quién? ¿De quién recibe Pablo? De Cristo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos ¿de qué, hermano? No voy a hablar de mayordomía hoy, no voy a hablar hoy de distintivos bautistas, ¿verdad? Pero qué curioso que dice que los ancianos, los pastores que gobiernan bien, ¿sabe por qué? Porque hay algunos que gobiernan mal. Por eso esa acotación, ese apéndice ahí en esa última frase. Después dice, sean tenidos. ¿Tenidos por quién? Por la iglesia. La congregación debe estimar. Esa palabra ser tenido significa ser tenidos en estima. Usted debe estimar, no porque sea yo quien esté predicando hoy, puede ser cualquier otro, como se lo dije, ¿verdad? Puede ser el día de mañana otro. Han venido pastores, siervos de Dios, buenos pastores y otros no tan buenos. Tengo que decirlo, se tiene que decir, ¿verdad? Y por eso otros no han repetido más aquí, porque no eran tan buenos. Sencillamente por eso. Si tenía la duda y la pregunta es por eso. Ahora, sean tenidos por dignos ¿de qué? De doble honor. Y ahí es donde yo digo, ¿verdad? Qué bendición por la Reina Valera 60, pero ¿por qué cambiar lo que está escrito o como está expresado originalmente? La palabra o la frase doble honor, ¿sabe qué significa? ¿Alguien sabe? La palabra honor realmente, de hecho, en los textos más antiguos, en las versiones más antiguas y en el texto original, es la palabra jornal. Y en el Nuevo Testamento, ¿el jornal qué era? El pago del trabajador. Y el versículo está diciendo, literalmente, está hablando, ¿sabe de qué? Está hablando de money, está hablando de dinero. Está diciendo que los ancianos, los pastores que tienen un buen gobierno, son buenos pastores, hacen su labor, hacen su trabajo. La iglesia les debe tener por dignos. ¿Y cómo dignificamos al pastor? Pastor. Así no, hermano. Así no debe dignificar al pastor. No, es que ya la IA estaba respondiendo a la pregunta. ¿Cómo? Dice allí, ¿con doble qué? Doble salario, doble sueldo. Doble salario lo que está diciendo, hermano. No me diga. Sí, eso es lo que sí le digo. Y después dice, y mire, pareciera que hay dos clases de pastores. Además, mayormente, y aquí hace una distinción, mayormente los que ¿qué? Esos pastores que no trabajan. No, los pastores no trabajan. Ya va, pero es su palabra contra la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que mayormente los que ¿qué? Los que trabajan. Los que trabajan en... Y hay una dedicación aquí como que a tiempo completo, es lo que se quiere dar a entender. En la predicación y en la enseñanza. Pareciera que hay pastores que tienen un llamamiento, una ejecución de su llamamiento, su ministerio parcial. No están dedicados plenamente a la predicación de la palabra y a la enseñanza, no porque no quieran, tal vez la situación económica, tal vez el país, está eso de lo que se llaman ministros bivocacionales. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sí? Que está el pastor allí, ¿verdad? En el día, visitando, evangelizando, predicando, pero tiene que tomar sus turnos para trabajar de taxi. Porque la iglesia no le ha tenido por digno de doble honor. Ay, ese pastor casi no me visita, ahora vive puro con el taxi, ahora vende torta, ahora vende pan. Ya no quiere ese pastor. Bueno, pero es que vende torta, trabaja de taxi y vende pan porque la iglesia no cuida de él. Entonces, por un lado, la iglesia se queja porque no tiene un pastor que le pastoree, pero no está dispuesto a cuidar del pastor para que le pastoree. Entonces, el pastor tiene familia que sí tiene que cuidar y tiene que buscar el trabajo en la calle y tiene que hacer su trabajo pastoral a medias. Sí, capici. ¿Sienten? Eso es lo que pasa. Bueno, pero ese es tema de otro día, ¿verdad? Porque algunos ya están, ¿verdad? Están ahí como que le pusieron unos clavos en la silla, ¿verdad? Ahora, el pastor tiene la responsabilidad, 1 Corintios
Primera de Corintios, capítulo 5. El pastor y el liderazgo. Segunda pregunta. ¿Cuándo se debe aplicar la disciplina eclesiástica? Pues ya lo hemos visto, hermano. Cuando el pecado se hace evidente, cuando la acción se hace visible, cuando se hace pública y cuando se hace conocida. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pasaje que usted ya conoce. Hermanos, si alguno fuere ¿qué? Sorprendido en alguna falta, se da cuenta, se descubre el pecado, queda en evidencia, ya sea por confesión voluntaria del hermano o ya sea por un acto infraganti, ¿sí? Fue atrapado infraganti allí, fue encontrado en el acto, vieron al hermano Johnny salir de la licorería ya de 1 de mayo y era que estaba buscando un hielo, hermano. Y sabe, lo que hablamos hace rato, ¿verdad? Hermano, hay gente que juzga buenas a primera. Mire, la otra vez no sé qué fue lo que pasó, déjeme recordar bien el chisme. Ahora sí tengo su atención, ¿verdad? Teníamos una actividad, ya recuerdo, de esas de diciembre, creo que teníamos un almuerzo, una cena, un banquete. Y como casi siempre falta algo, mire, si hasta el señor en las bodas que fue invitado faltó, ¿verdad? La bebida. Pues si hasta en las mejores familias, pues aquí también pasa. Entonces, hermano, ¿y el hielo? Ay, se me olvidó el hielo. Nadie trajo hielo, nadie puso a congelar ninguna botella. Entonces hubo que comprar el hielo y el hermano Hernán me llama, pastor, solo hay hielo en la licorería. ¿Qué hago? Resuelve, cómpralo. De todas maneras, el que van a ver es a ti, a mí no. Cómpralo. Y el hermano se vino con sus hielos, ¿verdad? No sabemos si alguien lo vio o no lo vio. No sabemos si después de eso alguien murmuró acerca del hermano. Mírenlo. De la iglesia para la licorería. Sí, quien lo vieron de la licorería para la iglesia, para purgar sus pecados luego, ¿verdad? Para mitigarlos, su culpa, su conciencia. Pero mi querido hermano, ¿cuándo debe aplicarse la disciplina eclesiástica? Pues cuando el pecado se hace evidente y público. Ya lo vimos allí. Si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, ¿vosotros que sois qué? ¿Vosotros que sois qué? Hermano, este asunto de la administración de la disciplina no puede caer en manos de alguien que no sea qué. Espiritual. Porque el espiritual restaura, pero el que no es espiritual hace que el daño sea mayor. Destruye, deteriora. ¿Sabe qué hace alguien que no es espiritual cuando se entera que un hermano anda en fornicación, adulterio, hurto, borrachera, avaricia? Hace esto, ¿verdad? Le echa más leña, se compara consigo mismo. Y que evangélica, y que evangélico, y que cristiano. Yo no soy así, yo, y el yo para arriba y para abajo. Pero dice aquí la Biblia, hermano, que el espiritual no va a ser así. La actitud del espiritual es diferente. Ahora, por cierto, ¿quiénes son los espirituales en la iglesia? Pues debería ser, para empezar, deberíamos empezar por ¿quiénes? Pastores, los líderes, ¿verdad? Los maestros, los que están en ministerios, ¿verdad? Se espera de ellos espiritualidad. Y también de otros hermanos de la iglesia, claro que sí. Pues los espirituales son los que tienen la responsabilidad de restaurar al caído. ¿Amén o no? Amén. Y con la actitud correcta, por cierto, con espíritu de ¿qué? Mansedumbre, considerándote a qué. Y hay una aclaratoria. Hey, pastor, hey, hermano, hermana, cuando estés restaurando, tú no estás exento. Considérate. El próximo puede ser tú. ¿Qué dijo, qué nos enseñó el Señor acerca de la regla de oro? ¿Cuántos recuerdan? ¿Quién sabe la regla de oro? ¿Hay una regla de oro, pastor? Me entero que había de oro y de plata también. La regla de oro, hermano. Lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Hermano, si fueras tú. El que se descubre que tú eres el que andas en pecado, en desorden, deshonestamente, ¿cómo querías que actuasen hacia ti? ¿Ah? ¿Cómo te gustaría que te tratase, que te ayudase o que te pongan a un lado, que te desechen, que te abandonen? ¿Cuál trato te gustaría recibir? Y ojo, no se trata de que nosotros tenemos la capacidad de escoger el trato, la disciplina, pero hay que hacer lo que es correcto. ¿Amén o no? Dice allí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, míralo. Versículo 11. Versículo 11 dice: más bien os escribí, otra vez hace mención a aquella primera carta, más bien os escribí que no os juntéis. Juntar, hermano, significa mezclarse, tener compañerismo, tener coinonía, tener comunión. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose ¿qué? Hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra,
o maldiciente. Interesante, hermano, estaba profundizando un poquito más en la palabra maldiciente. No solamente, maldiciente no tiene que ver con maldiciones solamente. Maldiciente no tiene que ver solo con chisme, injuria y difamación. ¿Sabe qué significa la palabra maldiciente también? Es traducida y se entiende como pillo. Escúcheme, un pillo, así le llama el Señor. Un malhechor. Escúcheme, maldiciente acá es un malhechor, un pillo, un vagabundo, un malandrín. Pastor, un cristiano, un creyente puede manifestar esta conducta. Sí. ¿Que tiene un comportamiento desordenado y fuera de lugar? Sí. Segunda de Tesalonicenses. Aquí están pecados evidentes y públicos. Vamos un poco rápido, hermano. Ya entramos en la recta final. Mire, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Mire, ya me tocaron la corneta. La alarma. Versículo 10. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10. Este caso recurrente también en otra iglesia, hermano. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, aquí está hablando del trabajo, de la manutención, del trabajo con las manos, ¿sí? Del oficio, de algún oficio, tampoco coma. Versículo 11. Porque oímos otra vez un pecado que se está haciendo, ¿qué, hermano? Patente, evidente, público. Pero ahora el problema era en la iglesia ¿de dónde? De Tesalónica. Porque oímos que algunos, no todos, escuche bien, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en ¿qué? La ociosidad, el no trabajar, andaban involucrándose en chisme, comentarios, en historias, historietas, y además eran los que llegaban a la hora de la comida, del almuerzo y la cena a la casa de los hermanos. Estoy diciendo que compartamos, hermano, que esté mal eso. No. Pero, hermano, hay gente que crea el hábito y ya se hace evidente. Y las quejas llegaron al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dijo, no, mira, esto tampoco debe ser así. Versículo 12. ¿Qué hacemos con ellos, hermano? ¿Qué hacemos con ellos, iglesia? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, con esfuerzo, con diligencia, coman su propio ¿qué? Su propio pan. Si tienes hambre, busca tu propio pan. No busques el pan de los hermanos, a menos que ellos te están imitando. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que ¿qué? Mire el plural de Pablo, plural de primera persona. Lo que decimos. ¿Quién dice? Pablo. ¿Quién es Pablo? Autoridad. Y el grupo que con él le acompaña. El grupo de liderazgo. Esto corrobora el punto anterior. Pablo, con la autoridad que el Señor le ha delegado, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, y mire, se pone fuerte este asunto, hermano, ¿a este qué? Significa que hay que identificarlo con nombre y apellido. Al que anda desordenadamente. En la iglesia de Tesalónica, ociosidad, andaban allí en chisme, eran maldicientes. En la iglesia de Corinto estaba la fornicación. Y les recuerdo, hermano, lo que dije el domingo anterior. Fornicación no es simplemente o solamente, ¿verdad? Andar por allí con hombre, mujeres con mujer, siendo promiscuo. No solamente eso, hermano, ¿sí? Usted debe cuidar lo que usted ve, usted debe cuidar lo que usted escucha. No solamente hay pornografía visual, hay pornografía auditiva, pornofonía, le dijimos, ¿verdad? ¿Qué significa pornofonía? Esa música, hermano, que es basura y contamina y está dañando la juventud, las generaciones, hermano. ¿Sabe usted que tiene más poder la música que la misma televisión? ¿Sí? Y ahí está esa música, hasta jóvenes que están acá en la iglesia sentados y tienen cara de santurrón esta mañana. Nada más mire un momentico su Facebook o cualquier red social que tienen, por no decir hasta su propio teléfono, porque seguramente lo tienen bloqueado. Toda la cochinada que debe haber allí, especialmente de música que les está destruyendo, que está dibujando y pintando escenas en su mente, ¿verdad? Que si te gusta el reggaetón, dale, nos pegamos como animales. Y taquiti, ¿verdad? Y dame un no sé qué. Y algunos se hacen como que no saben, ¿verdad? ¿Sí? Y toda esa basura viene acompañada de promiscuidad, de sexo libre. ¿Amén o no, hermano?
Eso es fornicación. Pastor, si yo ando escuchando reggaetón, estás en fornicación. Claro que sí. Porque tu cabeza, tu mente se está alimentando de algo que al final vas a ejecutar tarde o temprano. Proverbios 23:7 dice, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y lo que tú anides en tu mente y en tu corazón al final se materializa, se ejecuta. Si te alimentas de basura, si comes basura por medio de las redes sociales, si la música que escuchas es basura, tú vas a terminar viviendo así. ¿Sí o no? Y ¿sabes? A Dios no puedes engañar, puedes engañar a los hombres. Ah, por cierto, pastor, ¿y puedo tener novia? Bueno, la palabra novia sí aparece en la Biblia, novia y novio. ¿Sabes cuántas veces aparece? Aparece 3 veces. Y las 3 veces, ¿sabe cuál es el contexto? Las 3 veces que aparece novio y novia, ¿sabe cuál es el contexto? Cuando está vestido o ambos están vestidos en la propia ceremonia nupcial. Está vestido de novio, de novia. Es en la ceremonia. Es decir, se es novio y se es novia. ¿Sabe cuánto tiempo? En un día. Bíblicamente, se es novio y novia es en un día nada más. Y en ese mismo día pasa de novio a esposo y esposa. Se es novio un solo día, bíblicamente. ¿Y antes de eso qué es? Bueno, bíblicamente, si usted es hijo de Dios y quiere hacer las cosas bien, comprometido, comprometida. Y ese comprometido tiene la fuerza y la idea de alguien que está apartado para, en este caso, alguien, así como estamos apartados para Dios. El que se compromete, hombre o mujer, por cierto, un hombre que realmente ama a una mujer, se compromete, ¿sí? Le promete casarse. No es que, bueno, vamos a juntarnos, vámonos a vivir a ver qué tal sale. No, eso es un vagabundo. Bueno, y tú también eres una vagabunda. ¿Sí? Eso es fornicación. Pastor, tenemos un papel que firmamos en la alcaldía, en el registro que dice unión de mutuo acuerdo o concubinato, qué sé yo, ¿verdad? Ahora le han cambiado, cada año le cambian el nombre de esas cosas. Porque no hayan qué hacer con lo que la Biblia llama fornicación. Unión libre, concubinato, como lo quiera, eso es fornicación. Y ahí no está la bendición de Dios. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Si es hijo de Dios, cásese, comprométase, siga los canales regulares. Si tiene dudas, incertidumbre, pues pregunte. Pregunte a los que saben, no le pregunte a Instagram, no le pregunte, ¿verdad? A las páginas, ¿verdad? Y no le pregunte a Tinder, ¿verdad? No, voy a buscar ahí, ¿verdad? Una compañera. No. Algunos se hacen que no saben, ¿verdad? ¿Sí? Pregúntele a la Biblia, pregúntele a su pastor, si es que tiene pastor. ¿Sí? Busque consejo. No, pastor, es que yo sé que si le pregunto a usted, yo sé lo que me va a decir. Entonces, el asunto es que no quieres escuchar la verdad. Quieres escuchar la mentira. Quieres aliviar tu conciencia. Quieres que alguien te sobe el pecado para seguir allí, ¿verdad? ¿Amén o no? Mire, me temo a decir, hermano, y no me siento mal por eso, pero yo creo que soy uno de los pastores que menos sesiones de consejería tiene, yo creo que en toda Venezuela. Pero no es porque no quiera aconsejar y no es porque la palabra no lo desconseja, sino es que la gente no quiere preguntar lo que saben que les voy a decir. ¿Sí? Yo escucho pastores, ¿verdad? No, es que está en consejería, tiene 3 horas. ¿Qué tanto dicen 3 horas? Y la Biblia es clara, pum, 1, 2 y 3 y ya. Pero yo creo que es eso, ¿va? ¿Sí? Hay gente que anda buscando es que lo sobe nada más. Ay, este pastor sí es chévere. No, hermano, la palabra es clara. Mira qué chévere era Pablo, dice. Quítalo de medio. Sácalo de ahí. Ya no puede estar allí ni tomando la cena del Señor, no puede estar allí participando aquí y allá. Lo tienen en ministerios, lo tienen allí orando, teniendo la lectura bíblica. No. ¿Qué les pasa, iglesia? Sáquenme ese fulano. Hermano, ni se atreve a llamarle hermano ya. Sáquenlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el permitir que este hermano siguiese teniendo presencia y desarrollo ministerial en la iglesia iba a hacer, hermano, que el pecado se propagara en la iglesia. La iglesia se iba a familiarizar con el pecado. La iglesia se iba a acostumbrar al pecado. Y el proceso de santificación que Dios quiere para el creyente y para su iglesia iba a verse frustrado. Y Dios no va a usar una iglesia ni un creyente en pecado. Le iba a pasar como Israel. ¿Sabe cómo es Israel?
¿Sabe cómo es Israel? ¿Sí recuerda a María? Israel tuvo que esperar, ¿por qué, hermano? Por la restauración de María. Dice ya Mateo capítulo, para terminar, hermano, Mateo capítulo 18, Mateo 18. Pastor, pero ¿cómo se hace este asunto de la disciplina? Esos de una, pastor, en iglesias colocan a la persona delante de todos, de toda la iglesia. El hermano, la hermana o los fulanos involucrados son señalados públicamente. ¿Cómo se hace? Pues mire lo que dice Mateo 18, palabras del Señor Jesucristo. Mateo 18, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Por tanto, si tu hermano, todo comienza así, hermano, con un problema entre hermanos. Y cuando hay un problema entre hermanos es porque hay un problema ¿con quién, hermano? Con el Señor. Hermano, si usted no está bien con su hermano en la iglesia es porque usted no está bien con Dios. ¿Sabía eso? Es una evidencia de que su caminar con Dios no anda bien. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿qué, hermano? Solo, no andes divulgando. Si tú divulgas una situación personal y particular que tú o a alguien de la iglesia ha tenido contigo, tú la divulgas, escúchame, hermano, a un tercero, tú no quieres la restauración con el hermano. Tú no quieres la restauración de ese hermano, ni quieres restaurar tu comunión con el hermano. Tú no eres espiritual, por cierto, si divulgas información con terceros, especialmente con gente que no es parte ni del problema, ni de la solución. Tú no eres espiritual, tú eres un corintio más, tú eres un carnal. No estás haciendo bien las cosas. ¿Sí? Pastor, es que no me aguanto, es que eso tiene que decirse. ¿A quién se lo estás diciendo del problema? Y si no tienes la capacidad de dirigirte de la manera correcta, a la persona correcta, tú también estás en pecado y estás mal. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere significa si lo convences. ¿Recuerdas, gentito? El pastor debe estar nutrido de la palabra de Dios para convencer. Para convencer. En este caso, si te oyere, si es convencido con tu habla, con tus argumentos, con tu reprensión, con tu amonestación, como hermano, no como juez, sino como hermano, si lo ganas, si lo convences, has ganado tu ¿qué? Es decir, ese hermano va a reconocer la falta, va a arrepentirse, va a arreglar cuentas contigo, ¿sí? Pero ahora hay una fase 2, cuando ese a quien tú estás abordando no manifiesta arrepentimiento, sino más bien endurecimiento. Versículo 16. Mas si no te oyere, es decir, ya queda en evidencia que tú no lo puedes convencer, de repente otro sí lo puede convencer. ¿Y quién será ese otro? No es cualquier otro. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos constes toda ¿qué? Quiere decir que estos 2 o 3 te van a servir de testigos, pero necesitamos que sean testigos ¿qué? Fidedignos, fieles. Y la única garantía, hermano, de que estos 2 o 3 puedan ser esos fieles testigos, deben ser gente que, hermano, recién convertida. Tú vas a llamar a un nuevo creyente, mira, hermano, está pasando este problema con este hermano, un problema de escándalo, y vas a llamar a un nuevo creyente que te acompañe y lo vas a exponer a tal cosa. No, eso no es sabio. ¿Y dónde están los maduros? Es un grupo. Están en la iglesia, pero hay un grupo en la iglesia que se espera que sean maduros. Son de esos maduros que tú vas a apelar, vas a llamar a que atiendan este asunto. Pastor y líderes, toma un contigo 1 o 2 para que conste todo asunto. Pastor, y si aún así el hombre no se arrepiente o la hermana no se arrepiente, ¿qué se hace? Pues el pecado se hace público. Ya hay deliberancia, ya hay necedad, ya hay fatuidad de tal persona. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos. Interesante, hermano. No eres tú que vas a hablar en la segunda vez. Son ellos los que van a hablar. Tú los estás trayendo para que le convenza. Tú no lo pudiste hacer a la primera, pues estos terceros van a hacerlo en la segunda. Y si no se logra, este es el procedimiento, hermano. Jesús lo estableció. Y está hablando de la iglesia. Si no los hieres a ellos, dilo a la qué. Y ahora el caso, hermano, se abre. Si se da cuenta, mire, la misericordia de Dios, hermano, ¿con quién? Con el que está en pecado. Es decir, Dios le está permitiendo resolver el pecado con el mínimo margen de qué? De daño. Hermano, porque realmente cuando
algo así sucede y se esparce, quien más sufre es la obra de Dios. Y Dios no quiere que la obra de Dios sufra. Entonces, prácticamente Dios como que sí, Él lo encapsula. Dice, mira, este problema, el hermano tiene un problema. ¿Quién más sabe? Bueno, nadie sabe. Vamos a tratarlo a puerta cerrada. Porque si nadie sabe, ¿para qué otros tienen que enterarse si Dios no lo ha hecho saber? Porque ¿quién es usted y quién soy yo para divulgar algo que Dios no divulga? ¿Sí está conmigo, hermano? Ah, pero a puerta cerrada, el hermano no se arrepiente. Él quiso que otros sepan. ¿Y ahora qué voy a llamar? Voy a llamar a los hombres de la iglesia. Hermano, tenemos una reunión. Caso con los hombres de la iglesia. Porque estoy hablando con hombres. Se espera que el hombre no divulga cosas. No divulga cosas. Y esto con todo respeto a las hermanas, ¿verdad? Pastor, ¿por qué no nos llama a nosotras? Estamos minimizando el margen de error, hermano. Pero aún así, entre hombres hay hombres chismosos. Por eso debe ser gente que, hermano, madura. Pero entre los hombres llamo, ¿verdad? Los más maduros, creo yo, ¿verdad? Y atendemos. Y el hermano, mira, el hermano ya tiene una cara ahí que me preocupa. Dale un close ahí, ¿verdad? O no. Y atendemos al hermano, ¿verdad? Es una reunión de hombres. Atendemos ese caso. ¿Sí me está entendiendo, hermano, cómo sucede esto? Y el hermano no se arrepiente. O dice, sí, yo me arrepiento. Y pum, sale y vuelve otra vez a hacer lo mismo. ¿Se arrepintió? Ahora el caso, inevitablemente, Él nos forzó. No queríamos así. Él nos forzó. Y la Biblia nos indica que ahora sí lo hacemos de conocimiento público. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Termino en ese verso. Primera de Timoteo 5 otra vez. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Timoteo capítulo 5. Terminamos allí. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios quiere no solo la restauración del hermano, pero quiere la santidad de toda la iglesia. Amén. Y por uno, hermano, por una persona, un individuo que no se quiere arrepentir, no es justo que la obra de Dios sufra. Por eso debe hacerse lo correcto y seguir los canales regulares. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Versículo 22. ¿Sí lo ve? Es más, mire el 20, hermano. Y está en el contexto cuando estamos hablando de los ancianos, como los responsables, los pastores de administrar y ejecutar la disciplina eclesiástica. Versículo 20. A los que, ¿qué? Ya va, ¿de quién está hablando? De gente dentro de la iglesia, miembros de la iglesia que persisten en pecar. Pastor, ¿un creyente puede persistir en pecar? Pues si no fuese así, esta instrucción no estuviera acá escrita. A los que persisten en pecar, reprende los que. Dase cuenta, hermano, que la reprensión pública se da cuando ya hay una ¿qué? Persistencia. El hermano fue tratado en secreto, aparte, no quiso, persistió en pecar. Fue tratado un grupo de líderes y dijo, bueno, me arrepiento, pero persistió en pecar. No, ya. Continúa. Es reincidente. ¿Y ahora cómo se trata? Dice acá, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de ¿qué? Dase cuenta que este versículo es paralelo a Mateo 18. ¿Sí lo vio? ¿Sí está viéndolo? A la iglesia. Ahora el caso pasa a la iglesia. La iglesia se vuelve, hermano, en un jurado. Es una audiencia pública. ¿Sí? Dice, repréndelos delante de todos. Y dice el por qué. Para que los demás. Uno no sabe, hermano. Mire, uno no sabe. Ahí está el hermano, ¿verdad? Con sus estafas. Pero de repente hay otro que solapadamente anda en eso o en algo peor y que todavía no ha sido ¿qué? Descubierto. Y cuando él ve la acción disciplinaria pública sobre el hermano que no se quiso arrepentir, dice, ¡ah, no, yo agarro mínimo! No, yo no voy a pasar por esa vergüenza, no, Señor, yo me arrepiento. Es lo que el Señor quiere producir en la iglesia. ¿Sí está conmigo, hermano? Y hay una historia paralela a esto, no da el tiempo, pero yo se la voy a mandar de tarea. ¿Usted recuerda en Josué capítulo 7? Cuando el Señor le dice a Josué, mira, ve, anda ya a Jericó. Ya sabemos la historia, cómo vencieron y cómo fueron derribados los muros de Jericó, pero dio instrucciones que no debían tomar nada de dónde, hermano. Porque todo era, ¿qué? Anatema. Pero hubo un hombre que tomó. ¿Sí recuerda? ¿Y qué hizo con lo que tomó? ¿Lo guardó en dónde? En su tienda. Y su mujer sabía. Y sus hijos sabían. Y hubo complicidad de un cierto grupo de personas. Pero cuando el Señor lo llama a comparecer, le dio oportunidad tras oportunidad. Y en la primera instancia pudo haber confesado. Y yo creo, hermano, que Dios le iba a perdonar la vida. Pero no, se aguantó. Y fue el Señor como pelándolo por capas. ¿Sí recuerda la historia?
Y después pasó hasta las casas, la familia, la tribu, hasta que llegó a su propia familia. Ya no había chance, hermano. Y todos murieron apedreados. ¿Sí recuerda la historia? Porque el pecado no confesado, el Señor lo descubrió y ejecutó una acción disciplinaria. De la misma manera, hermano, cuando hay reincidencia, cuando hay persistencia en el pecado, si es miembro de la iglesia, va a ser llamado acá al frente. Es vergonzoso, es doloroso, pero debe hacerse por el bien de la mayoría, dice allí, para que los demás también teman. Y dice, 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Es decir, no debe haber, hermano, imparcialidad. No haciendo nada, ¿con qué? No, es que ese hermano es el que más ofrenda da. Puede ser, es uno de los casos en la iglesia de ¿dónde, hermano? A este hombre no lo estaban tratando de la manera correcta, no lo estaban disciplinando, no lo estaban exponiendo, porque probablemente era uno de los que más daba. Eran parciales, cuando el Señor nos llama a ser imparciales. No impongas las manos con ligereza. La imposición de manos no es para sacar demonios. Imposición de manos acá en el Nuevo Testamento significa aprobar, estar de acuerdo con algo o con alguien. Cuando Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia de Antioquía, las manos de los líderes fueron impuestas sobre ellos como respaldo. ¡Hey! Oraremos por ustedes, nos comprometemos, vamos a apoyar misiones, vamos a apoyarlos en su ministerio. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Imposición de manos es estar de acuerdo con alguien y con lo que hace. En otras palabras, es sinónimo de compañerismo. Pablo le dijo a los corintios, hey, el tal se ha quitado de medio, y aún, si alguien que se llama hermano es fornicario, avaro, ¿sí? Ladrón, maldiciente, borracho, con el tal, ni aun qué. Está hablando de eso. Mira, no tengas compañerismo, no tengas amistad, no te mezcles con aquellos que dicen ser creyentes. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate, ¿qué, hermano? Dios quiere que usted esté puro, porque si usted no está puro, Dios no lo usa. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Pues usted necesita mantenerse en pureza. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. En mi corazón he guardado tus ¿qué? Tus dichos para no pecar contra quién. Contra ti, dijo el salmista. Una vez alguien dijo, mira, este libro te puede mantener lejos de ¿qué? Este libro te puede mantener lejos de ¿qué, joven? Hermano, hermana, este libro te puede mantener lejos del pecado. Y mire, digo y repito esto 3 veces y algunos todavía no la agarran. ¿Sabe por qué? Porque el pecado los tiene bien lejos de este libro. O este libro te mantiene lejos del pecado o el pecado te mantiene lejos de este libro. Cuando un hermano, persiste en pecar es porque está bien lejos de qué, hermano. Una evidencia, hermano, una evidencia sin discusión. ¿Y qué es cuestión de tiempo de alguien que no pasa tiempo en este libro? Es porque coquetea o ya está bien metido en ¿dónde? En el pecado, porque lo único que te aleja de este libro es el pecado. Pero si tú estás en este libro, vas a estar puro, santificado, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Juan 15:3. Y alguien que está limpio, hermano, Dios le llama y responde. Dios le llama y Dios le utiliza. Pero a alguien dentro de la iglesia que Dios le llama y no responde, es por el pecado que le estorba en su corazón y en su mente. Y no quiere abandonarlo. Y algunos están dispuestos hasta pasar la vergüenza pública. Pero ¿sabe? Todo eso se puede evitar. ¿Cómo, pastor? Si confesamos nuestros pecados. Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermano.